porque al final lo que estás vendiendo es tu expertise, ya sea cantando, ya sea... Cristiano Ronaldo no puede ir otro a meter el gol por él, tiene que estar. Shakira no puede decir, oye, cancelo este concierto, que va a venir Jennifer López. Oye, no, que yo me he comprado las entradas para Shakira, que parece una tontería, pero dependen. Y eso es un límite. Y a veces hay veces que parece que no está muy claro, porque oye, yo soy dentista, monto mi consulta, se parece mucho a una empresa, tengo muchos empleos, sigue siendo un servicio profesional y sigue teniendo el mismo límite. Al final tiene que llegar el dentista y poner el empaste, y el límite del dinero que puede ganar está en cuántas horas puede estar en esa consulta. Puede tener otro dentista, pero va a seguir siendo el mismo límite multiplicado por 2, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que pueda ganar tu negocio depende de cuánto llenes tu agenda, o sea, que el dentista no haga más que las cosas de más valor, y cuánto pueda cobrar por su hora. El precio hora de un profesional. El precio hora de Taylor Swift en su concierto, desorbitado. O sea, no quiere decir que haya un límite a que Taylor Swift no pueda ganar millones en 3 horas de concierto, pero sigue teniendo que estar ella de cuerpo presente para ese concierto, y el límite de lo que puede ganar sigue siendo ella, ¿vale? Entonces, para poder poner el precio hora más alto, que es la clave de este tipo de actividades, el que tú puedas poner el precio hora más alto posible, que en otros negocios no. Zara se ha hecho millonario haciendo ropa barata, no en todos, pero en los servicios profesionales los que más ganan son los que más cobran en su precio oro. ¿Y esto en qué radica al final? En tu prestigio. Se puede llamar prestigio en abogados, se puede llamar fama en creadores de contenido, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que las mayores inversiones que hay que hacer en este tipo de negocios son en tu capital humano, en tu prestigio, que eso a veces incluye tener un despacho maravilloso en el centro de una ciudad para dar la sensación de poderío, pero sigue siendo invertir en ti, en tu prestigio, en tu capital humano, porque tú eres el límite de tu propio negocio. Entonces, tienes que estar invirtiendo en eso. Y luego, sin volverte loco con los costes, porque tus ingresos tienen un tope, que está marcado por ese precio hora con lo que tú hayas conseguido elevarlo. Con lo cual, no te puedes volver loco con los costes, porque a lo mejor no vas a ser capaz de cubrirlos con el límite o el techo, porque por mucho prestigio que tú tengas, hay ciertos servicios que no son muy diferenciales. Hay un límite a lo que alguien va a estar dispuesto a pagar porque venga un electricista a arreglarle algo. A lo mejor para una cosa muy compleja sí, pero hay ciertos servicios profesionales que no tienen ese margen de Taylor Swift de decir, pongo las entradas del concierto a 900 euros, y ese tipo de profesionales tienen que tener mucho cuidado con los costes, porque el tope de sus ingresos está claro. Y luego está el otro tipo de negocio, que son las actividades empresariales, que el límite de esos negocios es el volumen de ventas que puedan llegar a hacer, que puede estar limitado por ti mismo, porque yo monto una panadería en esta calle de aquí al lado, pues hombre, no me van a venir a comprar pan de Cádiz, quiero decir. Pero tampoco es un límite real, porque si yo tengo dinero para invertir y para abrir otra panadería en Cádiz, el límite real es la demanda. ¿Cuántos clientes? Si tú haces pan, tu mercado potencial es el mundo entero. Si haces el pan con éxito y consigues abrir sucursales en todos los pueblos de... si tú haces, yo qué sé, cuchillos de mantequilla para gente zurda, tu mercado está limitado porque la necesidad de cuchillos de mantequilla para gente zurda es pequeña. Pero en principio el límite es el volumen que tú puedas llegar a vender de unidades, que puede ser infinito, que esos son los negocios maravillosos, los que dan servicio a todo el mundo. Y esto es muy distinto. Y aquí es cuando entra, aquí no importa solo el precio, como en el profesional, aquí está el volumen a qué precio, porque hay negocios que de hecho crecen mucho más siendo baratos, porque entonces pueden vender muchísimo más. Aquí es una filosofía distinta, y aquí está la clave entre cuánta es la máxima, a qué precio se produce la mejor combinación venta-unidades. Y entonces en lo que hay que invertir no es en ti mismo, en tu prestigio y tal, aunque el prestigio nunca hace daño, la marca es importante para todas las empresas, pero es en tu capacidad de vender más, de llegar, ya sea llegando a más gente o abriendo nuevos mercados, lo que sea, de crecer. Ahí, ese es el límite. Si quieres te puedes plantar, no es obligatorio crecer. Y en este tipo de negocios hay que tener muy claro que hay unos costes que importan más que en todos, pero en estos en particular. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que hay que mirar son los costes, que eso parece muy claro, ¿no? De hombre, claro, hay que mirar los costes, que sean menos que los ingresos. Eso lo sabemos todos. Pero hay que tener muy claro que hay dos tipos de costes muy distintos y que tienen un efecto muy distinto en tu negocio. Uno,
O sea, que lo importante ya no es cuántos costes tienes, sino cuál es tu estructura de costes. Es decir, qué tipo de costes son. ¿Tienes más de un tipo o tienes más del otro? ¿Por qué? Porque no todos los costes han sido creados iguales y te pueden dar problemas que son distintos y que se resuelven distintos y que unos son más graves que otros. Y es fácil. Hay un tipo de costes que dependen de lo que vendas. Si yo hago camisetas, cuanto más camisetas vendo, más tela necesito, más hilo necesito, más gente que cose necesito. ¿Esto qué quiere decir? Que estos costes crecen más o menos y al mismo ritmo que las ventas. Más ventas, más costes de estos. Y luego está el otro tipo de costes que no va. Pero entonces, ¿qué pasa con estos? Que suelen ser variables, dependen del volumen de venta, y tu margen de maniobra es reducido para mejorar estos costes. Siempre tienes margen de maniobra, pero siempre vas a necesitar tela para hacer tus camisetas. Puedes buscarte un proveedor mejor, irte a buscar un proveedor extranjero pero nunca vas a poder hacer tus camisetas sin tela. Si haces coches, siempre va a tener un coste en lo que es ensamblar el coche y tal. Puedes invertir en tecnología para tener una ventaja competitiva, pero es raro que le cueste muchísimo menos a BMW hacer un coche que a Audi. Quiero decir, que las ventajas tecnológicas, pues uno adelanta, el otro luego le coge, o sea, no son ventajas fáciles porque todo el mundo aprende, todo el mundo compite. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia entre el precio que tú le pones y el coste y estos costes variables que dependen suele ser bastante estándar por sector, ¿no? O sea, es decir, los manufactureros pues suelen tener, esto se llama el margen bruto, la diferencia, un margen bruto de un tipo. Los servicios de las grandes tecnológicas, lo bueno es que suelen tener muy pocos costes de estos. Tienen muchísimo coste de inversión al principio y luego de esto casi nada. Y pueden crecer. Entonces, y para mejorarlos hay que hacer como inversiones grandes, ¿no? O sea, como vamos a hacer, pues si yo recuerdo una época que analizaba cementeras, pues una cementera hizo una inversión enorme para cambiar su forma de producción en todo, y ahí consiguieron, pero claro, eso conllevó un cambio radical en la forma en la que hacían el cemento. No es una cosa fácil conseguir ventajas en esto, implica negociar con tus proveedores, pero no sueles conseguir cambiarlos radicalmente del día a la mañana. ¿Y qué pasa con esto? Que si estos costes son altos, lo tienes crudo, porque por mucho que vendas, como los costes crecen en proporción con lo que tú vendas, pues si estos costes son altos, tu negocio no quiere decir que sea imposible. Hay negocios que funcionan con márgenes muy pequeños, pero entonces necesitas mucho volumen. Entonces, estos costes, y sobre todo, hay negocios que de repente, pues como por ejemplo las camisetas hechas a mano hoy en día, cosidas a mano, compitiendo a precios con camisetas de China. Esta gente que dice, no, producción en España, no sé qué, es súper difícil, porque tiene unos costes de producción altísimos, el cliente tampoco te va a pagar por una camiseta muchísimo más que por otro que la trae en China. ¿Y qué pasa? Que tiene un margen tan reducido que es súper difícil que estos negocios vayan a ser rentables, porque tienen un problema a ese nivel de coste. No sé qué estoy haciendo mal yo para que vibre. Soy yo. Y luego tienes los otros tipos de costes, que son los que dependen de tus decisiones. ¿Dónde pongo mi oficina? Contrato una secretaria o dos. Ahora llega un momento de que entre una persona que me lleve las redes sociales. Eso no, porque tú vendas más, estos costes no suben. Son decisiones más estratégicas, ¿no? O sea, no significa que no necesites a esta gente o esta oficina, pero no va a aumentar el coste proporcionalmente con las ventas, ¿no? Tú decides cambiarte de oficina una vez y luego ese coste se mantiene más o menos estable hasta el día que decidas cambiarte de oficina otra vez. Contratas una persona de marketing y ya sabes lo que te va a costar independientemente que las ventas sean más o menos, ¿no? Estos costes son distintos, suelen ser gastos fijos, los tienes, vendas o no vendas, igual. Y son un poco a tu criterio, ¿no? A la decisión del emprendedor y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes un problema con estos costes, pues puede no ser tan grave. Primero, puedes tenerlo por dos razones, porque acabas de empezar, acabas de montar la oficina, acabas de contratar gente y todavía las ventas no han despegado, o sea, pueden ser un problema de simplemente que tus ventas todavía no están al nivel que van a llegar, o puede ser un problema que hayas sobredimensionado. Oye, es que me he pasado, que pensaba que mi negocio iba a ser más grande. Pues esto les pasa mucho a las tiendas de ropa así pequeñas, ¿no? Que dices, cojo el mejor local, en el mejor sitio, y luego las ventas directamente es que no te pagan el alquiler, pues porque te has pasado y a lo mejor te tienes que ir una calle más atrás que el alquiler es más barato, o irte a un centro comercial, yo qué sé, muchas. Pero bueno, que tú tengas un problema a este nivel de costes no tiene por qué ser mortal.
Quiero decir, puede ser una cuestión de tiempo hasta que el negocio arranque o lo puedes solucionar tomando una decisión estratégica. Entonces, no es lo mismo. Cuando tú analizas los costes, no solo importa el número de costes totales, sino de qué tipos son. Y unos son más graves y más difíciles de solucionar que otros. Con lo cual, cuando tienes un problema del primer tipo de costes, hay que solucionarlo rápido, porque esos se enquistan y hay que saber. Oye, porque estos costes al final, ¿qué van a determinar? Tus márgenes. ¿Qué margen puedes sacar? Que son cuánta pasta te vas a poder llevar al bolsillo al final de mes o de año. Entonces, como decíamos, el primer margen es el de las ventas menos estos costes que crecen con las ventas, que ese es el margen bruto, y que es el que determina si tu negocio va a ser viable, porque si tu margen bruto es pequeño y es de un porcentaje pequeño, tendrás que estar en un negocio de unas ventas muy grandes. Es decir, Zara se puede permitir vender camisetas con un margen bruto relativamente pequeño porque vende muchísimas camisetas. Pero Prada no puede vender camisetas con un margen bruto pequeño, porque Prada no vende tantas camisetas a ese precio. Quiero decir, según el tipo de negocio que tengas, tendrás que saber. Y si estás en un negocio que no es de mucho volumen, con un margen bruto pequeño, tu negocio no va a ser muy rentable nunca. Entonces algo estás haciendo mal. Y es como un problema de base, de concepto, ¿vale? O sea, si tú tienes un margen bruto que no es muy alto, lo que tienes que poder tener es volumen. Si no, estás capado para siempre. Y esto hay que tenerlo claro. Además, también nos puede servir a veces para decidir entre es mejor un servicio u otro, me concentro, porque hay gente que vende más de una cosa y distintos productos, servicios que tú des pueden tener más márgenes brutos distintos. Y no solo se mira, porque a veces dices, bueno, el servicio más caro, por ejemplo, un profesional, no, porque si te lleva más horas, el margen bruto a lo mejor es más pequeño, aunque sea un servicio más caro, y habría que darle prioridad a otro más barato que te lleve menos horas y que te deje más margen. O sea que el margen bruto también te ayuda a priorizar unos servicios o unos productos o unas actividades frente a otras. Y para esto, para los profesionales, los que eran artistas o profesionales, aquí es muy importante contar tus horas, el precio de tu hora, y saber qué servicios te dejan a ti margen con las horas que te llevan tuyas. Porque como tú eres tu límite, si tus horas son tu límite y estás dedicando tus horas a servicios o ventas que te dejan un margen bruto pequeño, estás perdiendo el tiempo. Habría que priorizar las otras. No quiere decir que no haya que tener productos porque tengan menor margen bruto, porque simplemente a veces es que no puedes vender el de margen bruto en alto sin el de margen bruto pequeño, o no puedes vender tanto de este y con este sigues generando caja aunque te deje menos. Pero hay que priorizar si tienes que elegir, si no puedes hacer las dos cosas a la vez, el que te deja más margen bruto. ¿Por qué? Porque nos van a dejar más dinero. O sea, el margen bruto va hasta abajo de la cuenta de resultados hasta el beneficio neto. Cuanto más margen bruto, mejor. Y por eso hay que dar prioridad, hay que fijarse en los márgenes brutos a la hora de decidir cuál va a ser mi cartera de productos o servicios. Que esto, por ejemplo, una vez que di una formación para centros de estética, pues ahí tienen servicios súper distintos. Hay unos que les dejan un margen bruto muy superior a otros. Y las personas que llevan estos centros no sabían para mirarlo. Y era claramente porque miraban más por precio. Digo, pero es que te está dejando mucho menos margen. Y estaban llenando las horas de su centro con un mix de productos que a lo mejor no era el más adecuado o el más rentable. Y como veis, es algo fácil. Todo el mundo puede hacer este cálculo. No hace falta haber estudiado finanzas ni nada. Porque lo que decíamos, si tu margen bruto es negativo, tu negocio va a ir a la quiebra seguro. Y si está muy al límite, le va a costar mucho salir a números verdes. Porque es un porcentaje fijo sobre las ventas, y es difícil de mejorarlo. Se puede mejorar, pero es difícil. Y el margen bruto es el que tiene que cubrir los otros costes, los operativos, los que tienes sí o sí, los que no varían con las ventas, hasta el beneficio operativo. Y cuando ya tienes el margen bruto menos los otros costes que son más fijos y más estratégicos, ya puedes calcular el break-even de tu negocio, que es qué volumen de ventas tengo que tener para que este negocio empiece a dar dinero, para empezar a tener números verdes. Que esto, sobre todo cuando empiezas, es un número que hay que hacer muy bien, porque te tiene que dar el dinero hasta llegar a ese volumen de ventas. Y cuando lo calculas, te puedes hacer una idea de si ese volumen de ventas es razonable. Porque a lo mejor lo calculas y dices, es que para eso tendría que, me lo invento, ser dentista 48 horas al día. Mal vamos, quiero decir, o vender 2 millones de camisetas. Mal vamos, bueno, puede ser, pero ves un poco si es realista y si te va a llegar el dinero hasta ese momento. Eso, el volumen de ventas.
Y es muy fácil de calcular, son los costes operativos dividido por ese porcentaje de margen bruto que hemos dicho que es más o menos fijo para tu tipo de negocio. Además, si no has empezado con tu tipo de negocio, entras en ChatGPT y le preguntas ¿cuál es el margen bruto típico para una tienda de chucherías en el centro de Oviedo, no sé qué, no sé cuántos? Y te va a decir más o menos cuál es el margen típico bruto para tu tipo de negocio, y lo más probable es que tu negocio tenga un margen tipo muy parecido, con lo cual este número es muy fácil de hacer y muy fácil de calcular, y como los costes operativos los decides tú, porque tú decides cuánto alquiler vas a pagar, si buscas una persona o dos para ayudarte, no sé qué, este cálculo lo puedes hacer antes y ver, oye, este break-even me va a costar la vida, no me va a costar, es fácil, es realista, etcétera. Entonces, lo que decíamos, si tu problema es de margen bruto, hay que solucionarlo cuanto antes mejor, porque si no, mal te va a ir. Si es de costes operativos, pues una de dos. O tienes que aumentar tus ventas, si es posible, o tienes que tomar una decisión estratégica, a lo mejor de downsizing, que lo acaban de hacer en Silicon Valley mucha gente y no se le han caído los anillos a nadie. No pasa nada. Y luego, ¿qué pasa? Que no todos los clientes son iguales tampoco. Igual que no todos los costes son iguales, los clientes tampoco. Y así, de partida, en general, es más caro captar en cliente que conservar uno que ya tienes. Eso para empezar. Así, en números gordos suele ser así. Con lo cual hay que cuidar a los clientes y sobre todo hay que conocer a los clientes y saber qué tipo de cliente me interesa, y hay que saber cuánto vale un cliente. Y esto es otra cosa que se puede calcular relativamente fácil. Porque ¿cuánto vale un cliente? El valor de vida de tu cliente, que esto es una cosa que las startuperos cuando van a pedir dinero se lo calculan siempre y se lo miramos y tal, es ¿cuánto te compra el cliente cada vez que pasa por aquí? ¿Cuál es el volumen medio de compra de tus clientes? Eso, una persona entra en Zara y de media se gasta 30 euros. ¿Cada cuánto viene esa persona a Zara? ¿Es una persona que va tus clientes de media vienen una vez al mes? Tienes un modelo de negocio de suscripción, los clientes de Netflix tenemos una recurrencia mensual normalmente, pues nos obligan. Y luego la retención. ¿Cuánto va a ser cuánto tardo en perder un cliente de media? Es decir, esto es muy fácil de ver con Netflix. ¿Cuál es el volumen medio de compra? La suscripción anual. ¿Cuál es la recurrencia? Mensual, aunque sea anual, porque te hacen pagarla, pero realmente es mensual. ¿Cuál es el periodo de retención? Esto Netflix lo tiene muy controlado. ¿Por qué? Porque cada negocio puede actuar más sobre una de estas tres cosas. Es decir, si yo tengo una tienda de souvenir en la Plaza Mayor de Madrid, el sitio más turístico de España, no voy a conseguir recurrencia, porque el japonés que pasa por ahí no va a volver a pasar nunca. No va a venir a comprarme la sevillana del imán más veces, con lo cual no puedo conseguir recurrencia. Y tampoco puedo conseguir retención. Si yo tengo una tienda de souvenirs, lo que tengo que aumentar es el volumen medio de compra. Necesito que se compre la sevillana, el imán, la postal, es decir, intentar distribuir mi tienda para que cada vez que venga el japonés se lo lleve todo puesto. Y así es mi forma de aumentar el valor de vida del cliente. ¿Qué le pasa a Netflix? Que el volumen de medio de compra, sí, lo intentan, ahora sin más anuncios, ahora sin menos anuncios, pero en el fondo es súper competitivo. Tú no vas a pagar mucho más por Netflix que por Disney o que por lo que sea la otra plataforma HBO. Entonces, no tienen mucha forma de hacerte pagar más, de que te lleves más productos. Ahí Netflix tiene poco que hacer. La recurrencia lo tiene solucionado porque con el modelo de cuota anual, con descuentos, se aseguran de que tú pagas todos los meses y no solo un mes. La clave de Netflix es que no te des de baja, que ampliar la retención para sacarle más valor a cada cliente. Y por eso van a degüello y darte de baja de Netflix significa que te manden 200 emails, te hagan 400 ofertas, no te vayas, oye, otra cosa más, no sé qué. Porque esa es el punto en el que ellos pueden. Entonces tú tienes que conocer tu negocio y saber cuáles de esas tres, tu tipo de negocio, sobre cuáles puedes actuar. Eso, pues las del centro de estética es busca tratamientos que las mujeres o los hombres repitan. A ser posible que vuelvan. Pues la gente se hace, me da igual, la manicura cada 2 semanas. Estupendo. Tengo recurrencia. Retención, que no se te vayan a la tienda de uñas de al lado, que ahora hay una en cada esquina. ¿Cómo haces eso? ¿No? Es decir, tú tienes que conocer tu negocio y saber qué puedo hacer, si puedo actuar, porque, por ejemplo, el volumen de compra, sí, pues hazte las manos y los pies, pero no te puedo cobrar hazte las manos, los pies y quítate el bigote. O sea, yo lo intento, te hago un bundle, no sé qué, que vengas aquí y salgas con todo.
Pero, por ejemplo, no puedo subir mucho el precio porque hay tantos sitios de uñas que si cobro más que el de al lado o las hago muchísimo mejor, que tampoco es tan fácil, o no es... Entonces, según tu tipo de negocio, tienes que saber qué puedes hacer para variar estas cosas. Pues volumen de compras. ¿Cómo puedo hacer que se lleve más cosas puestas? Todos estos bundles online de no un curso, 15 cursos. Ahora llévate, pues llévate el fútbol, pues te doy los toros, pues te doy los conciertos, Movistar, llévatelo todo, así, ¿no? Y mejora el volumen de compras, los de los chinos, llévatelo todo puesto también a la primera, en fin, eso. Y esto es importante, esto es un inciso, que es realmente la mejor forma de aumentar tu margen bruto y el volumen de ventas es subir el precio. Lo que pasa es que, claro, el precio lo pone el cliente, no lo pones tú. Pero esto lo digo aquí porque en los servicios profesionales y artísticos pasa mucho que los que empiezan les da palo cobrar mucho y se pasan de baratos. Porque piensan bueno, así cojo más clientes, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando a un cliente ya lo has cobrado barato, luego es muy difícil empezar a cobrarle caro. Entonces, este error no te puedes pasar de caro, porque entonces no vas a tener clientes, pero si te pasas de barato te puede salir muy caro, porque luego es difícil subir el precio, sobre todo más en servicios que a lo mejor los precios los publicitas, entonces el siguiente ya sabe lo que le has cobrado el primero. Y luego, entonces, pasarse de barato tiene muchas consecuencias y hay mucha gente, y esto suele pasar más en mujeres, que veo que estáis muchas, en abogadas que dan sus servicios freelance, no sé, personas que hacen creación de contenido, redes sociales, que les da, que intentan ganar dinero bajando el precio. No es la solución. Y a veces luego es difícil salir de esa rueda una vez que entras. Da mucha vergüenza, pero se aprende. Es decir, a poner en valor tu trabajo, hay estrategias, hay hacer cosas, aquí estas son muy básicas, comunicar beneficios en lugar de características, bueno, cosas, esto ChatGPT también te lo dice en medio minuto, pero sobre todo hay que formarse y practicar. ¿En qué? En saber poner precio, en saber vender tu trabajo y poner el precio que se merece. Yo al principio cuando empecé a hacer, pues yo nunca había sido autónoma hasta que empecé a divulgar y tal y de repente, oye, una charla, ¿cuánto cobras? Yo qué sé, ¿cuánto cobro? Ni idea. Y al principio me daba tanta vergüenza que me mandaba el email y decía, ay, yo qué sé. Hasta que dices, ay, me lo han pagado. Y dices, pues al siguiente un poquito más. Chaca. ¿No? Y me daba mucho corte. Pero bueno, si soy yo aquí hablando, que vengo aquí encantada, pero ¿para qué vas a pedir? Pues no te tiene que dar corte, porque luego te lo pagan. A mí me costó un montón, pero me obligaba a hacerlo por email porque cara a cara me da mucha más vergüenza. Y al principio, de verdad que hacía así, cada vez que le daba el enviar, de bueno. Y luego ves que salen, que las cosas salen, que te lo pagan, que tal. Esto es práctica también, pero hay que poner en valor lo que se hace, porque cuando empiezas a vender por debajo de precio, hay veces que luego es muy difícil salir de ese hoyo. Entonces, no te puedes pasar, pero hay muchas veces que el mercado permite más precio del que a veces nos atrevemos a cobrar, y esto es común en mujeres que trabajan tipo freelance, lo veo bastante, la verdad. Volviendo a nuestro valor de vida de cliente. Entonces, si puedes subir el precio, eso te sube el valor de compra, te sube el margen bruto, es maravilloso, son solo ventajas. Luego puedes pensar, yo tengo un tipo de negocio en el que pueda crear recurrencia. ¿Por qué todas las plataformas que vendían cursos se han pasado al modelo de suscripción? Porque ir vendiendo curso a curso era súper difícil, enganchar al cliente para que volviera, y si le ofrezco una suscripción con acceso a todos los cursos, tengo la recurrencia. Porque captar un cliente y repescar un cliente cada vez cuesta dinero y es cansado. Entonces, si puedes montar un negocio, no todo se puede, pero por eso están las tarjetas de fidelización, los bonos de si vienes a esta gasolinera 15 veces te doy un lavado, todo eso lo que estás intentando es recurrencia, porque es importante. Hay que pensar si podemos aumentar la recurrencia de nuestro negocio. Y luego la retención, como Netflix, que no se te vayan los clientes. Pues es una visión un poco de largo plazo con tu cliente, que aquí a veces, pues eso, a veces hay que hacer concesiones, cuidarles, dar una atención excelente, un buen servicio al cliente. En cada negocio esto se traduce de una forma distinta. Pero intentar que cada cliente te dure lo más posible, porque captar un cliente nuevo o repescar uno que has perdido es mucho más caro que mantener uno que ya tienes. Que a veces uno se pone pesado y dice, que se vaya. Pero luego hay que pensar, no, que este lo tengo ya. Este es más barato. Entonces, la recurrencia es importante. Y medir este periodo. ¿Cuánto me suelen ser fieles mis clientes? Esto Netflix lo mide en días. O sea, ellos ya mejorar un día les supone un aumento de beneficios brutal.
¿vale? O sea, las empresas así. Y por eso, por ejemplo, Hewlett Packard ahora quiere que te suscribas a que te mande los cartuchos de la impresora. O sea, es que ya no saben qué hacer más. Te lo mandan automático, te comunica la impresora y te los pide. Porque estas cosas son muy importantes. A veces no nos fijamos porque a veces no estamos concentrados. Cuando tú emprendes normalmente estás a 1000 cosas y tienes demasiadas cosas y pocas que hacer y a veces no te da tiempo porque todo lo que acabo de contar dices, este sentido común, no os he contado, no he descubierto nada. Pero hay veces que no te da tiempo a pararte a pensar en estas cosas porque estás haciendo 1000 cosas, porque sí, porque el emprendedor es por definición hombre, mujer, orquesta. Entonces, sí que hay que buscar el tiempo para hacer estos 4 numeritos, porque además, una vez que ya tengo el valor de a largo plazo, el cliente, tal, una vez que ya tengo el valor de vida de mi cliente, ya puedo calcular más o menos cuánto me puedo gastar en captar un cliente nuevo. Que esta es otra cosa que para los negocios que empiezan muchas veces es un pozo sin fondo de campaña de no sé qué, campaña de no sé cuántos, ahora no sé qué, cuánto me gasto, cuánto no me gasto. Pues para esto también hay un numerito fácil. Entonces, si ya tengo calculado el valor de vida de mi cliente, porque sé el valor medio de compra, sé la recurrencia media de mis clientes y sé lo que me duran más o menos mis clientes, puedo calcular más o menos lo que me cuesta captar un cliente, más que nada lo que me debería gastar en captar un cliente, para poder valorar, ¿me están saliendo demasiado caros? O al contrario, estoy invirtiendo demasiado poco en captar buenos nuevos clientes, ¿vale? Entonces, normalmente, esto no es una regla súper fija y luego en tipos de negocios y tal, pero el coste de adquisición de un cliente debería ser más o menos el valor de vida de ese cliente dividido por 4. Más o menos. Si estás al principio y lo que te interesa es crecer y coger tracción y volumen, a lo mejor aceptas coste de adquisiciones más altos, o sea, dividido un ratio en lugar de 4,2, y a lo mejor tiene... ¿Y qué pasa? Porque si tienes un ratio peor, significa que te están costando tus clientes bastante, que te cuesta bastante. Para el valor que te traen, te cuesta bastante captarlos. Que al principio, si lo que quieres es crecer muy rápido porque eres una startup y lo que quieres es otra ronda de financiación y te importa más coger volumen que ser rentable, vale, compro barco. Pero a la larga te cuesta bastante captar un cliente nuevo, con lo cual, ojito con esos números. ¿Y qué pasa? Que si te estás gastando menos, igual estás perdiendo oportunidad de crecer si tu negocio es del tipo que puede crecer, si no es actividad profesional o bueno, si no tienes la agenda llena, que también podrías. Pero si tienes un negocio de esos que puede crecer, que no está limitado en volumen, si te estás gastando menos, a lo mejor estás perdiendo oportunidad de coger mercado y deberías invertir más para crecer un poco más rápido y que no te coma ese mercado tu competencia. ¿Vale? Entonces, esto es un número así, no es física cuántica, ¿no? No hay que llevarlo al milímetro, pero ya nos da son una tontería de números, pero ya te da una idea que cuando empiezas, para decir, estoy haciendo una locura, por ejemplo, voy a hacer una campaña en redes sociales, me dicen que voy a conseguir más o menos estos clientes, me voy a gastar esto, ¿estoy haciendo una locura o no? Pues lo puedes poner un poco y luego medir los resultados también. Este tipo de campaña me compensa, ¿no? Este sí. Te da un poco una orientación. Y luego, si miras lo que estás haciendo, pues decir, oye, es que a lo mejor estoy invirtiendo demasiado poco o me están saliendo muy caros mis clientes nuevos. ¿Qué pasa con esto? Si me están saliendo muy caros y no puedo hacer un marketing más eficiente o una estrategia de ventas más eficiente, igual tengo que volver al valor de mi cliente y ver cómo puedo sacarle más. Viendo esas 3 patas que comentábamos. Porque al final, eso. Todo esto nos va a llevar al beneficio neto, ¿vale? Hemos dicho, tenemos las ventas, luego tenemos los costes que dependen del volumen de venta, llego a mi margen bruto, que es fundamental que sea razonable y que se va a parecer bastante al margen bruto de mis competidores, si no he descubierto la receta de la Coca-Cola nueva, que Pepsi no sabe todavía. Lo normal es que se vaya a parecer bastante, con lo cual si estoy haciendo unos números de un negocio potencial, entro en ChatGPT, le cuento cuál es mi negocio, le digo cuál sería un margen bruto típico y digo, pues más o menos será esto. Luego pienso qué tipo de oficina, cuánto me va a costar y decido mis costes operativos y ya tengo lo que creo que va a ser mi beneficio operativo. Después de esto vendrían intereses de préstamos y otras deudas.
Estos son unos costes que están después de beneficio operativo porque no dependen, o sea, el beneficio operativo dice si tu negocio, el core de tu negocio va bien. Si tienes un beneficio operativo que va bien, significa que tu negocio rueda, que en lo que hace, que si vendes camisetas, lo de vender camisetas te sale rentable. ¿Qué pasa? Que debajo de eso hay otras cosas que pueden ser ingresos o costes excepcionales, tal, y entre otras cosas los intereses de la deuda que tú tengas. ¿Qué pasa? Que eso no es puro de tu negocio, eso es de cómo hayas decidido financiar tu negocio, que es otra cosa que tiene que pensar un emprendedor. ¿Lo financio con deuda o lo financio de mi bolsillo si puedo? O busco un inversor o tal. ¿Qué pasa? Que si tú pones el dinero o te buscas inversores, no tienes intereses de préstamos y deudas. Ese coste es más pequeño, ¿vale? Pero entonces dices, oye, no, pues lo ideal es buscar inversores y no poner... para que luego porque esos intereses de tus préstamos hay que pagarlos y te reducen el beneficio neto, que es lo que a ti te interesa, lo que te interesa al final, porque los impuestos, mal que bien, Hacienda se los va a cobrar, no guste o no. Eso sí, invertir en un buen asesor fiscal vale su peso en oro. Nunca ahorréis en eso, de todos los costes del mundo, en ese no se ahorra. Ese sí es bueno, mejor que mejor. Y en la gestora tampoco. Una buena gestora te quita todos los dolores de cabeza del mundo y todo, o sea, si... gestores del mundo hay que pagarlos, pero si tienes mucho coste de intereses o no, sí que depende de si tienes deuda o no y de cómo has decidido financiar tu negocio. Entonces, pues ves esto y dices, oye, pues no me compensa, no me compensa pedir deuda porque me va a aumentar mis costes y me va a bajar el beneficio neto, me compensa meter un inversor o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que cómo financies tu negocio depende de la rentabilidad, ya no del negocio, sino tuya como inversor en tu negocio. O sea, tu negocio, cuando tú emprendes, tiene dos rentabilidades. La del negocio en sí, que es este beneficio neto que hablamos, y luego porque el negocio puede ser rentable, pero luego es el mejor me compensa a mí estar como emprendedor dedicando mi tiempo a este negocio en lugar de a otro. Me compensa hacer camisetas en lugar de hacer botijos, que podría a lo mejor darme... Hay que mirar esas dos partes, no solo si el negocio es rentable, sino si es una buena inversión. ¿Por qué? Primero, porque si es una buena inversión, más dinero para ti como inversor. Quiero decir, el coste de oportunidad de estar haciendo este negocio en lugar de invertirlo en un fondo de inversión que te da una rentabilidad es más bajo. Luego, porque te va a costar menos encontrar otro inversor si necesitas, si luego un día necesitas, pues que quieres que venga otro inversor y tal, tienes que ofrecer... ¿Y esto cómo se calcula? Tú te hace tu contable el balance y tal y te dice fondos propios, ¿no? Te dice, estos son tus activos, estos son tus pasivos y estos son tus fondos propios. Vale, pues la rentabilidad de tu negocio es cuánto beneficio neto le sacas con esos fondos propios. Es decir, ¿qué rentabilidad me da ese dinero? Porque los fondos propios al final es dinero inmovilizado que tiene el emprendedor o los inversores dentro de esa empresa. ¿Qué rentabilidad, que es el beneficio neto que acabamos de calcular, me da sobre esos fondos propios? Porque claro, no es lo mismo un negocio que te da 1.000 teniendo invertidos 10.000 que un negocio que te da 1.000 teniendo invertidos 100.000. Es mucho más interesante el primer negocio como inversor que el segundo. Entonces, esto hay que mirarlo también y es un tipo de rentabilidad distinta. Es con el dinero que tengo aquí inmovilizado, ¿qué rentabilidad me está dando con este dinero que yo tengo aquí puesto? ¿Y qué pasa? Que la deuda te cuestan intereses, pero multiplica la rentabilidad. ¿Vale? Porque cuando tú miras un balance, esto os lo estoy contando sin diapositiva porque pensaba que iba a llegar a 1 hora con lo que llevaba hasta ahora y ahora estoy siguiendo porque... Entonces, si no os hubiera puesto una diapositiva que se vea mejor, pero pensaba que me iba a haber enrollado más en la parte de antes. Entonces, si tú miras un balance y dices activos, pasivos, fondos propios, ¿no? O sea, siempre se pone una columna, lo otro, y suman lo mismo. Porque lo que te dice la columna esta de pasivos y fondos propios es quién ha pagado estos activos. ¿De dónde ha salido el dinero para que esta empresa tenga todos estos activos? Entonces, ahí ves la proporción entre fondos propios y deuda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si con estos activos los has financiado todos con fondos propios, el beneficio neto, imagínate que los activos son 100 y los fondos propios son... Bueno,
vamos a poner 10.000, y los fondos propios son 10.000, y te ha dado 1.000. Pues tu rentabilidad como inversor son esos 1.000 dividido por 10.000, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si en lugar de financiarlo entero yo, hubiera financiado la mitad con deuda, reparto esos mismos 1.000 entre 5.000. Es decir, mi rentabilidad como inversor se ha doblado por el hecho de que he financiado con deuda y no de mi bolsillo. Por eso la gente se apalanca, que es como se llama esto, porque es un multiplicador de rentabilidad. De hecho, el ratio que se calcula se llama el multiplier, porque multiplica. Entonces, que muchas veces, a veces somos reacios, hay que darse cuenta que la deuda es una palanca, es un multiplicador de la rentabilidad, es que te la puede doblar directamente. ¿Qué pasa? Que multiplica la positiva y la negativa. Es decir, multiplica el riesgo. Te puede multiplicar la deuda positiva, la rentabilidad positiva, pero a costa de asumir más riesgo. Entonces, ¿qué pasa? No apalancarse en un negocio es una pérdida de oportunidad brutal, porque estás perdiendo la oportunidad de multiplicar la rentabilidad de tu inversión. ¿Qué pasa? Que antes de apalancarse lo que hay que hacer es reducir el riesgo, es decir, que estos números me salgan bien, que mi beneficio operativo sea sano, porque sí, es como cuando pides una hipoteca. Si tú tienes un buen trabajo, llevas muchos años, te estás hipotecando, pero el riesgo es pequeño porque tú has hecho las cosas bien. Pues con los negocios igual. Igual que no hipotecarse es una pérdida de oportunidad para una persona, porque casi nadie puede comprarse una casa a tocateja y genera riqueza hipotecándote. No utilizar la deuda, tener una visión demasiado negativa de la deuda es una pérdida de oportunidad para un emprendedor, pero teniendo en cuenta que hay que hacerlo con unos números sanos, porque si no estás multiplicando el riesgo y te pueden multiplicar las pérdidas también, ¿vale? Entonces, por eso hay que saber de estos números un poco, porque te puede ayudar a duplicar la rentabilidad de tu negocio para ti. Pero para eso tienes que saber que si te estás endeudando, estás asumiendo unos riesgos razonables, que no se van a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, en el momento en el que te apalancas también, que esto no lo he dicho hasta ahora, pero bienvenidos emprendedores del mundo, quien esté en este caso en gananciales, que separe los bienes ya. No quiero decir que muchas veces no se hace, pero estás poniendo en riesgo, porque aunque en una, por ejemplo, creas una SL y no hay la responsabilidad es limitada y no sé qué, nunca es limitada del todo, y la Hacienda española es impenitente. Y siempre hay causas, quiero decir, emprender no cuesta tanto separar los bienes, reduces el riesgo, y los autónomos ni hablamos, que el autónomo responde con la totalidad de sus bienes, y si estás en gananciales, con la totalidad de tus bienes y los de tu pareja. O sea que igual antes de emprender, pasar por el notario, separamos los bienes, dejamos todo bien, y aunque sea una SL, que sí que está más limitada la responsabilidad, y sobre todo si ya vamos a empezar a apalancarnos, a no sé qué, que también estás multiplicando el riesgo, protejamos nuestro patrimonio personal y entendamos a nombre de quién está cada cosa y qué podría estar en juego si las cosas no salen como queremos, que esperemos que no, pero que puede pasar. Entonces, estos números, otra vez, es una división, lo de la rentabilidad del beneficio neto entre los fondos propios. Es una cosa que podemos calcular muy fácil. Y además, lo bueno es que si seguimos haciendo números, esto se llama el ROE, es el ROE. Y lo bueno es que el ROE lo podemos descomponer, porque si decimos, oye, pues que mi ROE no es muy bueno, porque esto es otra cosa que tú puedes comparar con tus competidores, contigo antes, puedes ver mi ROE está mejorando, mi ROE está empeorando, puedes comparar, oye, y negocios de mi estilo tienen un ROE mejor y peor, y luego lo puedes descomponer para ver dónde está el problema, ¿vale? Entonces, una de las descomposiciones ya la hemos hecho, que es la de calcular el apalancamiento. Es que no estoy utilizando deuda, es decir, entonces estoy dos negocios iguales con los mismos beneficios, que tengan la misma venta, los mismos beneficios, lo mismo invertido y tal, pero uno tiene deuda y el otro no, si uno es más rentable que el otro, simplemente por la forma que han elegido financiarse.
Otro lo tenemos muy fácil también, porque ya lo hemos calculado, que es el ratio beneficio neto dividido por mis ventas en porcentaje. ¿Está el problema ahí? Es un problema de los costes que hemos hablado antes, que este beneficio neto sobre ventas es más bajo de lo normal, entonces me tengo que concentrar en mis costes, en mis ventas, en todo lo que hemos visto hoy. Si el beneficio está en la parte de que tu beneficio neto sobre ventas es demasiado bajo, te vienes a esta lista y empiezas a ver las cosas que hemos visto, cómo puedo ganar más por cada cliente, cómo puedo subir el precio, cómo puedo mejorar mi margen bruto. Me he pasado con los costes operativos y tengo que bajar un poco. Y luego hay otra, y la tercera componente del ROE, o sea, una es, mi negocio no es muy rentable porque no me apalanco y estoy perdiendo oportunidad. Otra es, mi negocio no es muy rentable porque no es muy rentable, que es lo más grave, que es tu beneficio neto no funciona bien. Eso es que tu negocio en sí, como negocio, no está yendo tan bien. Esa hay que solucionarla pues vía ventas o vía costes, no hay más. O mejor las ventas o mejor los costes. Tampoco, bueno, y los impuestos, pero ingeniería fiscal tampoco es el secreto de ayuda, pero no es el secreto de los imperios. Y luego el tercer componente es cuántos, volvemos al balance de nuestros activos, nuestros pasivos y nuestros recursos, cuántos activos tengo inmovilizados para generar este nivel de ventas. Es decir, tengo que invertir más, debería tener más activos, porque los activos al final lo que te dan una idea es de los recursos que tú has puesto a disposición de esta empresa. Y sobre todo los activos corrientes, bueno, son los del día a día, de aquí vienen, aquí va, un cliente me debe dinero, tengo inventario, ¿no? Pero los activos fijos son las cosas, las inversiones que tú haces, no la inversión tuya como inversor en la empresa, sino las inversiones que hace la empresa para ayudarle a generar más dinero. Aquí son decisiones de si a lo mejor es que estoy invirtiendo demasiado para generar pocas ventas, o al contrario, si ese es muy alto, o sea, si no has invertido mucho y estás generando muchas ventas y no generas muchas, a lo mejor puedes invertir más en activos fijos, pues me compro una máquina nueva, yo qué sé, para hacer otro producto, porque además de zapatos ahora voy a hacer bolsos, ¿no? Invierto en lo que sea que se necesite para hacer bolsos. O sea, ese ratio te da otra idea. Una, tengo demasiadas cosas invertidas y no me generan suficientes ventas. Esto también suele ser bastante típico de una industria. Hay industrias como las cementeras que tienen que poner muchísimos, o sea, tienen que tener unos activos enormes porque tienen que tener plantas cementeras que cuestan una millonada. Hay empresas que no necesitan tener tantos activos para generar más volumen de venta. Y esta es una decisión, por ejemplo, como de compro una oficina o no la compro. Si eso es lo que compro una oficina, ¿es mejor tener el coste del alquiler haciendo que tu beneficio sea menor o es mejor tener la inversión del piso y esto Entonces, estas son decisiones que se pueden ver y tomar haciendo cálculos tan sencillos como decir el ratio entre activos y ventas, el ratio entre beneficio neto y ventas y el ratio entre rentabilidad y apalancamiento. Entonces, con eso descompones tú y sabes dónde se me está yendo la rentabilidad o al contrario, dónde está generando. Así comparas, por ejemplo, si miras comparas a Zara y a Prada y ves cosas muy distintas entre unos, aunque están en el mismo sector. Y luego incluso el mismo tipo de negocio, tú puedes tener un hotel que la propiedad del edificio sea tuya, o puedes tener un hotel que estás alquilando el edificio y tú simplemente lo explotas. Tendrías un ratio de activos sobre ventas completamente distinto. Porque también tendrías o sea, muchas veces el beneficio neto sobre ventas y los activos sobre ventas son un trade-off. Hay veces que si mejoras uno, empeoras el otro y al contrario. Pero hay formas óptimas, eso, como la decisión entre es mejor alquilar una oficina o comprarla, es mejor tener un leasing de un coche o comprar el coche propiedad de la empresa. Ese tipo de cosas las miras con este tipo de ratios. Y no hemos hecho ningún número más complicado que una división o una suma. Ni os he dicho es que hay que buscar un concepto. Esta información os la pasa vuestro contable cada vez que se la pidáis. O sea, es una información que la tenéis al alcance de vuestra mano siempre. Es cuestión de leerla y de entender lo que te está diciendo. Entonces, estas divisiones, si no las habéis hecho nunca, merece la pena venir y decir, voy a hacer este par de ratios y voy a ver
si hay una parte donde ahí puedo mejorar, ¿sí? O al contrario, que no está funcionando y puedo solucionar. O sea, puedes pecar tanto porque tienes que solucionar algo como que estás teniendo coste de oportunidad, que no estás haciendo algo que deberías estar haciendo y estás perdiendo oportunidad. Y ahora sí que sí, no dejes el futuro de tu negocio al azar, haz números que no son tan difíciles y no son tantos, hombre, hay más. Oye, esto era solo un adelanto de que no son difíciles, son muy, muy, muy de sentido común. Y sin embargo, ayudan mucho, porque hay veces que estás tan enfrascado en el día, en llamar a este proveedor que no me ha servido no sé qué, en esto no sé que no te paras a pensar estas cosas. Sin embargo, estas cosas muchas veces son la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Y sobre todo, si no habéis emprendido todavía, estos números se pueden hacer antes. Y sobre papel ya se ven cosas que fallan. Hay veces que simplemente haces números sobre papel y dices, esto no va a funcionar. O esto me va a costar el llegar al break-even una cantidad de tiempo que yo no puedo asumir, o este tipo de cosas. Y merece la pena hacerlos. No tienen que estar bien. Luego los números reales siempre son distintos. Pero el simple hecho de hacerlos te obligan a pensar en tu negocio. Aunque, o sea, el primer business plan que haces de tu empresa no se parece en nada a la realidad, porque siempre piensas que vas a empezar a vender antes y que vas a vender más desde el principio. O sea, como regla general, todo se tarda el doble y cuesta el doble. O sea, eso suele ser la experiencia normal de los proyectos. Pero da igual, aunque los números luego no se cumplan, la reflexión que te obligan a hacer y lo que te obligan a sentarte y a ponerlo sobre papel ayuda muchísimo. Y ya vas cambiando tu chip y ya te vas fijando en cosas que a lo mejor no habías pensado y a lo mejor hay una decisión que ibas a hacerlo así y acabas haciéndolo de otra forma y te ahorras un disgusto y te abre mucho la mente. Y si ya tienes un negocio rodado, pararse de vez en cuando y revisarlos te puede abrir mucho los ojos, porque hay mucha inercia en la forma en la que trabajamos y en la forma en la que llevamos nuestros negocios. Hay muchísima inercia y muchas veces que dices, bueno, es que si yo tuviera mi negocio no lo haría así, y luego vas y lo haces igual, porque no te da tiempo, porque no te has parado, porque la vida, luego los niños llegas a casa y no sé qué y tampoco estás cansado. Quiero decir, todos haríamos las cosas mucho mejor si tuviéramos mucho más tiempo, mucho más tal, pero es que nadie tiene mucho tiempo. Y entonces hay que sacarlo y hacer el esfuercito de mirar los números de vez en cuando y luego a vivir, que son 2 días. Gracias.